Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Buenos días, me han pillado pidiendo cafecito. Estamos desde la bella Guayaquil, miércoles 19 de junio del año del Señor 2019. Un agradecimiento a quienes nos miran, a quienes se conectan, a quienes comparten. Tenemos un programa interesante esta mañana. Agradecimiento especial a la ATM de Guayaquil, que se une al club de marcas que apoyan el periodismo independiente. Hyundai, que está con nosotros desde el principio. El Escalón, que es mi casa en Guayaquil, en el corazón de Ordesa, bello lugar donde cambiamos el ruido de la cafetera por el ruido de los pajaritos. Y Smart App, que es una aplicación de abogados que salva a los emprendimientos de jalarse en temas legales como nos ha salvado a nosotros. Dicho esto, vamos a una revisión de lo que ha pasado en el país en las últimas horas. Esto es En Caliente. Para definir quién carajos iba a liderar las 3 comisiones en las que se habían rebelado contra el pacto legislativo de una mayoría escuálida, floja, poco hábil. Finalmente se terminó imponiendo a la señora María José Carrión, que esto quedará para las actas y para la historia en la Comisión de los Trabajadores. El asambleísta Héctor Yepes se queda en la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralizados, y el asambleísta de Santa Elena, Jimmy Candel, se queda a cargo de la Comisión de Educación. Ha sido la única comisión que tuvo una variante. Se había propuesto el nombre de Yanine Cruz para presidirla. Creo se dio ante el BIM para lograr mantener vivo el acuerdo. El pacto legislativo sobrevive un día más. No se ve que tenga solidez, no se ve que tenga posibilidades reales de hacer las cosas importantes para las que se le ha convocado. Esto es reforma económica, tributaria y laboral, básicamente, que obligan a este país a cumplir con los acuerdos. ¿Por qué es importante? Y esto todavía en caliente. El Banco Central del Ecuador ha disminuido la proyección de crecimiento de este país del 1,3 que estaba proyectado al 0,2. Un crecimiento raquítico, escuálido, paupérrimo. Es el peor desempeño de la economía ecuatoriana desde la crisis del 2016, que miren si nos costó recuperarnos o intentar amagar con que salíamos de esa crisis. Hay quienes creen que estos números incluso pueden bajar a terrenos negativos, que sería dolorosísimo para una economía que pensaba en reactivarse, que había tocado las puertas de los mercados internacionales para volver a confiar e inyectar dinero en la economía. Mientras la política sigue su rumbo, se anuncian manifestaciones en las principales ciudades del país tras la decisión de la Corte Constitucional, que aprueba no solo el matrimonio igualitario, sino que revive la agenda del activismo por la igualdad de derechos en la libertad sexual y en la diversidad sexual. Para responder a una entrevista que tuve en este mismo espacio, en esta misma casa, con Silvia Buendía, la abogada y activista vinculada al mundo de la diversidad sexual, he invitado esta mañana a un portavoz del otro lado, de la otra orilla, de quienes piensan distinto y quienes aseguran defender a la familia. Hablo, por supuesto, de un buen amigo de la casa, líder del movimiento FE, político de larga trayectoria, ex candidato presidencial, Dalo Bucaram. Quédense en la entrevista. Muchas gracias, hermano. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos y nos ayudan a crecer. ¿Me puedes dar agüita a mí también, hermano? Y nada, aquí estamos en la entrevista. Bienvenido, Dalo Bucaram. ¿Cómo andas, hermano? Qué gusto, hermano. A los tiempos poder volver a conversar. He seguido con mucho placer y celebro la actitud valiente de este tipo de periodismo irreverente, valiente y comprometido con el país, más allá de lo que digan ciertos sectores que seguramente no estarán contentos de que se revelen sus más íntimos secretos. Pero creo que esto es sano para la democracia y es necesario, como te lo expresé en algún momento y lo digo abiertamente, no porque estemos juntos, sino porque realmente desde nuestra trinchera hemos también combatido la corrupción de este país, nos ha costado persecuciones y difamaciones y hoy ustedes lo están viviendo también en carne propia.
Gracias, Dalo, por la confianza, gracias por estar aquí. Vamos directo a entrar en materia. El 12 de junio, la Corte Constitucional decidió cambiar la historia de este país de forma sustancial, poniendo a este país, al Ecuador, en la ola de países que se unen al reconocimiento de diversas formas de amor. Esto es el matrimonio igualitario, o así es como se ha proyectado la idea del matrimonio igualitario. Comencemos por allí. ¿Te disgusta que se reconozca el matrimonio igualitario? No, a ver, yo soy un tipo coherente. Y te lo decía fuera de cámara. Yo creo que se ha hecho bulla y se ha armado una verdadera hecatombe de un tema que venía siendo debatido y que es necesario ser debatido, porque no podemos olvidar toda la cola que trae el tema de lo que se conoce hoy como el matrimonio igualitario. Y el tema es una realidad. Hay parejas que tienen una orientación distinta, que se sienten atraídas por personas del mismo sexo y que no pueden ser discriminadas por ello. Eso es una realidad. Que históricamente han sido discriminados. Tampoco podemos desconocerlo. Por eso hoy nuestra Constitución, dentro de las garantías de la no discriminación, está el tema de la orientación sexual. Está el reconocimiento de la unión de hecho para parejas del mismo sexo, porque no era justo que parejas que han convivido durante años muera su pareja y no tengan derechos como los tienen los matrimonios heterosexuales. Hasta ahí mi concepto. Sin embargo, lo dije en campaña. Hasta ahí no te pones. Pero es que no tengo por qué ponerme, porque la decisión y orientación sexual es de cada individuo. Yo no tengo por qué limitar o por qué regular o querer imponer moral a una persona, porque no me considero pues ni Dios, ni Cristo, ni mucho menos, y estoy lejos de serlo. Entonces, bajo esa visión, yo no tengo por qué estar molesto ni no molesto. Lo único que sí voy a comentar, porque soy abogado, soy conocedor del derecho, es que la decisión que toma la Corte Constitucional es una decisión que viola flagrantemente nuestra Constitución. ¿Por qué? Y más allá del tema, sea matrimonio igualitario, sea que mañana decidan ellos interpretar el artículo que prohíbe que un expresidente pueda volver a ser candidato las veces que le dé la gana, porque también tenemos el derecho a elegir y ser elegidos, por ejemplo. Entonces, cuando la norma no exige una interpretación, la Corte se ha arrogado funciones que violan flagrantemente lo que establece el artículo 427 de la Constitución, inciso 3, donde dice claramente que las interpretaciones de la Corte no pueden ir en contra del espíritu del constituyente. Ahora, y el espíritu del constituyente está claramente reconocido en el artículo 67. Eso lo entiendo. Los juristas, que el matrimonio es entre hombre y mujer. Los juristas vinculados a esta causa aseguran que no se trata de una interpretación de norma expresa, que no se trata de irse contra la voluntad del constituyente, que se trata de respetar la voluntad del constituyente, porque el constituyente puso en la Constitución que se deben acatar los tratados internacionales cuando sean favorables para los ciudadanos. Este es el caso con el que la Corte trata el tema del matrimonio igualitario, que es básicamente allanarse a lo dictado por el sistema interamericano de derechos humanos. No es tanta la tesis que he escuchado, al menos del magistrado Ávila, me parece que es. Ramiro Ávila Santa Ramiro Ávila. Él sostiene dos cosas. Él dice que no ha reformado la Constitución, que la interpretación lo que hace es adherir lo que sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en función de los derechos de las parejas del mismo sexo, lo cual no cabe porque está legislado el derecho respecto al matrimonio en el artículo 67. Entonces, no es que se adjunta algo que no está, que fue los ejemplos que él citó. Ya está legislado cuál es la concepción y la forma en la que los ecuatorianos pueden casarse. Y lo segundo, revisemos las actas de Montecristi. Este tema fue debatido en Montecristi. Por eso digo que la Corte se arroga funciones que violan claramente la Constitución. El tema fue debatido y de hecho el artículo que se sometió para primer debate en el Pleno de la Asamblea de Montecristi decía exactamente lo que había interpretado la Corte. Cuando el artículo pasa al Pleno se arma el mismo dilema que se ha armado el día de hoy. Lo recuerdo y pierde contundentemente en el Pleno, se modifica y se establece el matrimonio entre hombre y mujer. Ese es el espíritu del constituyente y la Corte no puede
reformar la Constitución sin cumplir el debido proceso que está en la propia Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, que además en su artículo 160 dice que para temas de interpretaciones a la Constitución requerirá el voto de 7 miembros de la Corte Constitucional. Entonces, eso en el aspecto legal, por lo cual yo diría que el tema tiene que ser revisado por la Corte, tiene que esa votación ser reconsiderada, ir a un verdadero análisis, y si consiguen los 7 votos que establece el artículo 160, pues el tema pues tendrá que pasar al registro oficial. Hoy, para mí, desde el campo jurídico, la decisión es ilegal. Que me afecta, que no me afecta, yo no tengo por qué pretender legislar ni opinar sobre la moral pública. Sencillamente, como individuo, no estoy de acuerdo, lo he dicho públicamente, y también considero que el tema debió haber sido sometido a un plebiscito, como sucedió en Australia, como sucedió en Taiwán, como sucedió en Rumania y en otros países, que el tema lo puso en debate y fue el pueblo el que decidió. O sea, ¿tú crees que esto debería ir a una consulta popular? En Australia ganó con un 70%. Para mí la Corte tiene que revisar su decisión. ¿Tú crees? Ese para mí es el primer paso. ¿Tú crees que esto debería ir a una consulta popular? Podría ser sometido a una consulta popular en un próximo gobierno o durante este gobierno. Creo que este gobierno tiene que revisarlo, pero más bien creo que la Corte tiene que allanarse a la ley y a la Constitución y tiene que revisar el tema en votación. Y si esto fuera consulta popular, ¿tú harías campaña por qué lado? Por el matrimonio entre hombre y mujer, y siempre lo he defendido. Lo defendí en la asamblea. Yo no soy hipócrita, hermano, y no voy a poner este tema a consideración de votos. No tengo nada contra los homosexuales. Tengo amigos que se han casado fuera del país, que ingresan a mi casa, que están con mi familia, con mis hijos. Entonces, ahí el discurso de que sí, que la homofobia, que al menos a nivel personal no va. No pudiera desenvolverme en el medio que me desenvuelvo si fuera un hombre homofóbico o tuviera algún tipo de tirria contra los homosexuales. Al menos en mi casa eso no se practica. En mi casa se enseña a nuestros hijos lo que nosotros consideramos como pareja, pero también se enseña a respetar a todas las personas en sus decisiones, en sus orientaciones, cuando éstas en su adultez han decidido tomar una decisión distinta o personal. Vamos entrando en materia. Nombraste la adultez y me imagino que viene a la referencia de un comentario que hiciera Silvia Buendía cuando yo le pregunto cuál es el siguiente punto en la agenda por la igualdad. Ella me asegura, yo creo que es la niñez trans. Me dice, hay muchos niños que están sufriendo porque se dan cuenta que su cuerpo o su sentir no corresponde a su identidad física. Quieren usar una falda y no pueden, por ejemplo, en el ejemplo más minúsculo que entregó Silvia dentro de los muchos ejemplos que dio. Ese comentario de Silvia Buendía te irritó. Mira, el problema es precisamente lo que tú mencionas, Anderson. Se ha utilizado el sufrimiento y el drama de la comunidad LGBTI, históricamente discriminada, y eso es real. Y ciertos activistas que no son LGBTI, porque tienen matrimonios heterosexuales y tienen familias tradicionales, como Silvia Buendía, que utiliza a los LGBTI para introducir su agenda, que proviene de los financiamientos de ONG internacionales que buscan introducir en los países realmente cosas demenciales como las que menciona Silvia Buendía, que nuevamente coge temas susceptibles. Y dice, no, es que yo trato con 14 familias de 16 millones de ecuatorianos que tienen niños que se sienten mujeres o lo que fuese. El 90% de estos casos termina en que los niños en su juventud deciden desarrollarse en su sexo natural. El 90%, estadísticamente, estudios norteamericanos, psicológicos, han determinado que el 90% de estos casos, los niños que en sus 5 o 6 años, en la precocidad de la que habló la señora Buendía, vuelven a su rumbo natural o a su sexo natural y deciden desarrollarse como hombres o como mujeres, como nacen, ¿verdad? Entonces se utiliza estos dramas sensibles, sin duda,
de los cuales nosotros no nos hacemos ecos, porque yo no ando retuiteando pareja de lesbianas mata a su hijo por las noticias que tienes que haber visto que salió publicada hace pocos días, por no le castra los genitales, no me acuerdo. Sí, lo han hecho hoy una pareja de lesbianas, como también hay padres de familias tradicionales que violan a sus hijos, y hay dramas que suceden en la humanidad porque es el ser humano el que comete este tipo de atrocidades, sin importar su orientación. Pero se utiliza estos dramas para querer legislar en función de traumas, en función de complejos. Entonces volvemos a la época del correato. Y el daño que le está haciendo esta activista, que vive de esto y vive de explotar el dolor ajeno y exponerlo para supuestamente legislar en función de ellos, cuando lo que realmente sucede al final es que existen procesos, por ejemplo, en Estados Unidos, que han recibido sentencias en la que la famosa industria del aborto, a través del Parenthood y todo esto, ha facturado millones de dólares por venta de órganos de fetos. Pero se utiliza estos dramas para legislar en función de ello y abrir el espacio al mercado. Y eso es lo grave. Cuando a boca suelta y con una sonrisa triunfadora y hasta soberbia, ahora lo que viene es la niñez trans. Entonces, ¿qué conlleva el tema de tratar la niñez trans y de estos casos aislados? Conlleva que a nuestros hijos, a tu hijo, a mi hijo, cuando tengan 5 años y no puedan ni siquiera ir al baño solos, y no puedan ni siquiera vestirse solos, y no puedan ni siquiera elegir la ropa que quieren usar solos, en la escuela comiencen a darle una orientación de que si les gusta jugar con muñecas es porque son niñas. Entonces, yo no lo entendí es un de tema esa muy forma. sensible, Anderson. Silvia, a ver, presentado así suena como que vamos a adoctrinar a los niños para que se hagan homosexuales de los 5 años, y evidentemente suena mal, pero no es así el argumento, y tú lo sabes que lo estás llevando a un extremo hiperbólico. De lo que habla Silvia no es de ir adoctrinando a la gente para que tenga esta o aquella inclinación sexual. De lo que habla Silvia es de ir reconociendo que puede haber niños que sienten una inclinación temprana. A los 5 años, a los 6 años. A los 5 como a los 10, como a los 15, no lo sé. No, es que no puedes tratarlo tan generalmente, y no es una interpretación mía que quiero llevarla al extremo. No, ella lo ha llevado al extremo, que es distinto. Cuando vino el tema de la tabla de consumo de drogas, advertimos que era todo un plan de Correa con los carteles de narcotráfico. Hoy la relación del gobierno de Correa con los carteles, utilizando hasta las Fuerzas Armadas, está más que comprobada. Hay gente ya presa por esto. También me decían que era una locura. Advertimos que iban a llenar las escuelas y colegios de droga, como en efecto pasó. Y tenemos hoy un tema que es ya un tema de Estado, de gobierno, de GATS, que están viendo cómo lidiar con los niveles de drogadicción en el país, producto de lo que hizo el correato con la famosa tabla de consumo. En este tema es exactamente igual. Y no lo estoy llevando al extremo para nada. Estamos viendo el ejemplo de México, estamos viendo el ejemplo de Argentina, en el que no son casos aislados. Oye, yo fui niño. Pero está comparando la drogadicción con No, estoy comparando en materia de legislación. Estoy comparando en materia de legislación los efectos que esto podría tener, y yo no estoy condenando el homosexualismo. Estoy condenando que se quiera pretender quitar la autoridad a los padres para orientar a sus hijos. Nosotros somos, como sociedad, lo eres tú y lo soy yo, tan delicados a la hora de tocar este tema con nuestros hijos, que buscamos la forma de explicárselos, y es nuestro derecho como familia, de cómo queremos educar a nuestros hijos. Y nadie tiene por qué querer intervenir o pretender intervenir en nuestro derecho de privacidad como familia, de cómo orientamos a nuestros hijos, como nadie tiene por qué intervenir si el día de mañana Juan Piguave decide en su adultez que se siente mujer y que se siente atraído por los hombres. Es su derecho. Y nadie tiene por qué normar los derechos, ni por qué imponer sus dogmas religiosos, ni viceversa. Nadie tiene por qué burlarse de la fe ajena, porque utilizamos mucho el discurso de la no discriminación para proteger a las comunidades minoritarias LGBTI. Pero ciertos representantes que
que dicen pertenecer a esas comunidades, cada vez que uno hace una opinión que no les gusta, dice, ¿qué puede opinar el hijo de este ladrón o el sobrino de lo que... Sí, Eso es discriminación también, pues. Sí, lo entiendo. Es igual que cuando se burlan de la fe católica. Pero por el amor de Dios, es lo mismo. Yo soy un no creyente, pero en mi vida me burlaría de una persona que tiene una convicción. Y yo respetaría con mi vida tu derecho a ejercer tu ateísmo. Por supuesto. Entonces no podemos pretender imponer y legislar sobre el derecho ajeno. Y ahí viene el problema. Nos gusta la democracia, hablamos de democracia, apoyamos las consultas sobre derechos políticos en democracia cuando queremos que gane nuestra tendencia, y vivir en democracia es respetar el derecho de la mayoría. Sin vulnerar el derecho el derecho de las minorías, pero tampoco imponerlos. ¿Los derechos de las minorías están consagrados en la Constitución o no, Andrés? Yo en esto me declaro un ignorante completo. Y como soy un ignorante voy preguntando mucho. Y una de las cosas que pregunto es, a los representantes del activismo LGBTI les pregunto por qué les molesta tanto ir a una consulta popular. Digo, es una tendencia que yo creo que va creciendo, que a lo mejor gana, a lo mejor pierde. Es el juego de la democracia. Y lo que me responden tiene sentido. Me dicen, dijo, no se podía hacer una consulta popular para ver si votaban las mujeres en el año X en que se aprobó la votación para las mujeres en el corte, porque perdían. No se podía hacer una consulta popular para ver si te podías divorciar, porque a lo mejor perdía, porque la fe católica era mayoritaria. Quiero decir, hay cosas que no se pueden consultar, porque la mayoría no siempre tiene la razón y puede perjudicar a una minoría. Ese es el caso que para ellos representa llevar a la consulta popular el matrimonio igualitario, por ejemplo. Ok, todos los derechos que tú mencionas fueron legislados en democracia y cumpliendo los organismos y mecanismos que las constituciones contemplaban. No se legisla derechos, no se reforma la Constitución de manera ilegal. Ese es mi punto, porque creas un pésimo precedente. Mañana esta misma Corte, repito, puede legislar o puede interpretar que el artículo que dice que la reelección será permitida por una sola vez y que nunca más ese funcionario podrá ser reelegido está mal redactado, o que viola derechos de la Corte Interamericana en cuanto a derechos de elección, y reforma la Constitución de un plumazo y con 5 votos, incumpliendo la propia ley que los norma. Será la Corte Entonces, Constitucional, yo creo que el precedente es nefasto. Y en esto, hermano, hay que ser muy serios, más allá de que nos guste o no nos guste. Entonces, yo te pongo el otro ejemplo. Es como que tú digas, ¿sabes qué? Vamos al deporte. Yo creo que este partido no debe de jugarse porque esa plantilla es más fuerte que la mía y me va a golear. Entonces, no es así. Y no es el caso de todos los países. Es un tema de educación social, de hacerle entender a la ciudadanía de que debemos de aprender a coexistir y a convivir. Ahora, tú me puedes preguntar a nivel personal, Dalo, ¿por qué te opones al matrimonio o por qué apoyas el matrimonio heterosexual únicamente? Porque soy un hombre que ha estudiado el derecho. Y el origen etimológico del matrimonio, inclusive en su nombre, matri es matriz, es madre. Monio es defensa, defensa de la madre. Entonces, en una pareja homosexual, ¿quién hace de matriz? Entonces, ¿quieren casarse? Perfecto. Legislen en el Código Civil un nuevo contrato civil que reconozca su unión de hecho, que los reconozca como casados, en un homomonio, en un gaymonio, en un... ¿Te parece tan importante la raíz etimológica? ¿Y te parece tan importante entonces, cuando se reconocen los derechos de las personas LGBTI a tener los mismos derechos, incluso que un matrimonio, que tenga que ser legislado cuando hoy 8 de cada 10 parejas se están divorciando? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Es esto más importante que la pobreza que vive hoy el país y que temas que están represados en la Corte Constitucional que necesitan de un tratamiento urgente? Por ejemplo, entonces, si vamos al tema de cuál es la prioridad y la urgencia, ¿qué tema es más importante para la Corte Constitucional? Hay temas que están represados en la Corte Constitucional, por ejemplo, que tienen que tener un tratamiento prioritario de violación de derechos, de gente que está en las cárceles, que necesita, que gente que está en las cárceles injustamente, violándose sus derechos humanos.
y que necesitan un tratamiento urgente, porque un día en la cárcel para un inocente es realmente como sociedad atentatorio, ahí sí contra derechos, y es urgente de ser tratado. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Que nadie puede definir, no, es que esto es más importante que aquello, ni tú ni yo. Es la ciudadanía en general la que tiene que opinar sobre estos temas. Por eso hemos ido a consultas para saber si podemos o no correr toros o jugar unos casinos. Y queremos imponer ilegalmente un tema que puede armar una hecatombe social, no solamente por la unión, porque todos creo que respetamos y solo un anormal pretendería querer agredir o tratar discriminatoriamente a una pareja por ser homosexual. Hoy en día, en el pleno siglo XXI. Entonces, realmente, ¿qué es lo que se está jugando? Esa agenda escondida que no demoró ni 24 horas. Ojo, y puedes revisar, Anderson, porque en la red todo es público. Cuando se legisló, cuando se aprobó, se reformó ilegalmente el tema del matrimonio igualitario por parte de la Corte Constitucional, no emití ningún concepto. Y la gente me exigía en Twitter, oiga, ¿y usted por qué no opina? Si usted siempre ha defendido a la familia tradicional. Yo he salido de todos esos conceptos de religiosidad que también desde el otro extremo nos quieren imponer como sociedad. Te cito un tuit de tu padre, Abdalá Bucaram Ortiz, expresidente de la República. Que volvemos nuevamente a lo mismo que te comentaba, pero bueno, dale. Alguien me llama y me dice que no opine en el tema de matrimonio igualitario porque perderé votos. Miren, yo respeto a gays y lesbianas, tengo muchos amigos, amigas que lo son, pero querer tener derecho matrimonial no lo puedo aceptar. Prefiero que se metan el voto en el culo. Basta. Por los comentarios de tu viejo responderá tu viejo. Evidentemente, así como por los comentarios del mío, que además es izquierdista, responderá él. ¿No te parece que sí existe gente que se opone al matrimonio igualitario por el simple hecho de darles el derecho a casarse? ¿No te parece que este es un ejemplo de que va mucho más allá de los planteamientos que hoy me traes a la mesa? Te soy súper honesto, pero así 100% honesto, y lo digo viéndolo a la cama. Este tema ni siquiera lo he conversado con mi viejo. ¿Nunca? Al menos en esta última semana que se ha aprobado no lo he hecho. Porque tengo mi familia, porque tengo mis hijos, porque nos vemos quizás los domingos, nos vimos el Día del Padre y hablamos de todo menos de esto. Entonces, a mí me da risa, te repito, Anderson, cuando en las redes sociales principalmente, que la gente tiene su derecho a expresar lo que le venga en gana, me dicen, pero ¿qué opinas de que tu padre puso esto? Bueno, es su red. ¿Qué quiere? Coge de rancho el celular, oye, no escribas eso. Algunos querrán. Es un hombre de 60 y pico de años, con sus ideas, con su forma de ser, genio y figura hasta la sepultura, y él responderá por sus actos, y yo responderé por los míos. Soy un hombre de 37 años, con su propio hogar, con sus propias ideas. Hemos discrepado muchísimo con mi padre en muchos temas a nivel político. Estuvimos hasta en algún momento distanciados por la no candidatura de su buen amigo Alfredo Adún, a la que me opuse. O sea, pero eso no va a limitar ni a resquebrajar nuestro amor familiar. Evidentemente. Pero él responderá... Pero este tipo de pronunciamientos los compartes. Bueno, mira, es su forma de ser. Si yo lo comparto, lo apruebo, créeme que no le importa. Créeme que no le importa. Es un estilo que yo no practico. Y él lo sabe. Es un estilo que yo no practico. Yo trato siempre de explicar con razones por qué estoy a favor o en contra de algo. Trato de denunciar siempre con papeles las denuncias que hago. Y han tenido resultados. Acuérdate cuando hablábamos en campaña, tú trabajas en otro medio de comunicación nacional. El Expreso de Guayaquil. El Expreso de Guayaquil, y hablábamos de las irregularidades en las asignaciones de los contratos por parte de Jorge Glass. Y yo te presentaba papeles y finalmente hoy Glass está preso. Espinel está preso. Rivera está preso. Alexis Mera está preso. Patiño está prófugo. Vinicio Alvarado está prófugo. Rafael Correa está prófugo. Entonces quiere decir que tan loco no estaba en mis denuncias. Y yo camino libremente, me has visto llegar sin guardaespaldas, sin chofer siquiera.
porque me sé inocente, porque no tengo nada que esconder. Y ni el propio gobierno de Correa, en 4 años de un acuerdo político de gobernabilidad que tuvimos, pudo después acusarme o endilgarme un solo acto de corrupción. A mí lo que se me dice, se me acusa, se me insulta es siempre por supuestos actos de terceros, nunca comprobados ni sentenciados. Se te acusa también en el pasillo político, en la rumorología política, de haber estado a cargo en el inicio del gobierno de Moreno de las eléctricas. Luego la acusación cambió de las eléctricas a los hospitales del IES en la zona de Guayas. No, ahora dicen que es todo, pues. Han dicho eléctricas, han dicho hospitales, han dicho IES, sí, han dicho Midubi. O sea, yo manejo el país. ¿Cómo respondes a eso? De la misma forma que tú respondes cuando te dicen que les han pagado $300.000 por reportajes. Esas son las redes sociales. Mientras no exista y a mí no me digan, mira, al señor Boscan le depositaron, aquí está el número de cuenta, aquí está el giro bancario. Eso es basura. Yo sí presenté números de cuentas de Glass. Si te enteras del depósito mío, me avisas para ir a ver la plata. Para ir a reclamarla. Entonces, por eso te digo, Anderson, no se decía en el año 2017-2018 que yo ya me iba del país. Sí. Que me iba robando $20 millones, que mi esposa estaba fuera del país, que ya mis hijos estaban en escuela. O sea, se meten con tu esposa, se meten con tus hijos. Este anormal de Meribel, que salió fugando de este país porque nadie lo quería y lo repudiaban por sus actos de odio en el Twitter, no dijo que se había metido al Facebook de mis hijos y de los compañeros de mis hijos y que había visto que ellos ya no estaban, que sea. Sí, bueno, es a lo que nos exponemos. Eso ya es realmente despreciable. Nos desviamos un poco del tema, volvemos y vamos a retomar esto para concluir la entrevista. Matrimonio igualitario, ya me has dicho, lo aceptas, no lo compartes, lo aceptas. No aceptas hablar de la niñez trans como un siguiente punto en la agenda LGBTI. ¿Qué hay de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales? A ver, esa es otra mentira de esta falsa representante de la comunidad LGBTI. ¿Por qué le tienes que llamar falsa representante? Porque, hermano, un ¿Quién eres tú para decir un quiénes son los verdaderos LGBTI, y quiénes son los falsos? o sea que ella tiene una relación escondida con otra persona homosexual. No me interesa preguntárselo. Bueno, pero te estoy diciendo mi concepto, porque una persona LGBTI tiene que representar lo que dice ser, pues tiene que tener un matrimonio en comunión a lo que dice. O sea, no si solo no te lo digo cuando me convengo. Puedes defender los derechos, igualitario. pero yo no puedo decir que soy LGBTI, yo soy heterosexual, pues. ¿Correcto? Puedo defender sus derechos a no ser discriminados, más allá de que no comparte el matrimonio, y por ende, aquí hay otra gran mentira. Ah, no, es que con la aprobación del matrimonio entonces podrán adoptar. No les mientan. No les mientan, porque el propio Hernán Salgado se los ha aclarado. El derecho a la adopción no es de la pareja. Sí, es del niño. El derecho a la adopción es del niño. Y eso está legislado en el Código de la Niñez. Y dice claramente, una batalla jurídica como la que han dado por el matrimonio igualitario, pueden cometer otra ilegalidad como lo han hecho. Eso sí, hermano, créeme, te lo digo abiertamente. Yo soy un hombre claro, no busco votos, difícilmente sea candidato en las próximas elecciones. Todo el mundo decía que el puesto de hamburguesa de mi esposa era porque quería ser candidato a alcalde. No fui candidato a nada y te consta. Ni siquiera me metí en la elección. Seguramente no seré candidato en el 2021. No tengo la intención ni el deseo de ser por el estado putrefacto en el que está nuestra política. Honestamente, te lo digo como ser humano, estoy decepcionado de la clase política ecuatoriana y por eso me ves poco activo en Vamos a hablar de eso. Terminemos temas. El tema de la adopción no procede. No estoy de acuerdo tampoco. Creo que un niño tiene el derecho de elegir su sexualidad con madurez. Y no... eso no está en discusión. Sí. Lo que está en discusión es si un niño tiene que estar en un albergue o puede estar con 2 padres o 2 madres. Correcto. Lo que debería de hacerse es flexibilizar las leyes para la adopción. Mira, yo he querido adoptar hace 5 años y no puedo por la complejidad de las leyes. Mi hermano tiene una niñita de 2 añitos adoptada. Ya. Y la amamos como una niña más en nuestra familia. Entonces, el tema de la adopción, no estás
comprando un florero, que te guste o no te guste. Hay que ser muy responsables, pero además tiene que flexibilizarse porque hay muchas parejas queriendo adoptar y nuevamente se utiliza un discurso para pretender sensibilizar, como se hace, por ejemplo, en el tema del aborto. No pasemos todavía a la página. En el tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, sabes que hay un montón de niños que a la final nunca acceden a su derecho a ser adoptados, porque como lo has dicho es el derecho de los niños, como lo ha reconocido la Corte y como lo reconocen creo que todos. Es un derecho de los niños, no de las parejas de uno u otro lado. Si tienen derecho a ser adoptados, ¿por qué negarles el derecho a ser adoptados por dos madres o por dos padres? ¿Cuál es el argumento? La Constitución así lo establece. Quítame la Constitución de un lado. ¿Cuál es tu argumento como individuo, como Creo político? que tiene que ser un estudio de quienes llevan el proceso de adopción, no mío. Yo conozco, te repito, parejas homosexuales fenomenales, con valores, con principios, creyentes, que podrían ser excelentes padres. Pero no es mi decisión. No es mi decisión. Y hay gente experta que ha estudiado toda su vida desde el campo psicológico, que ha tratado con los derechos de la niñez que conllevan estos procesos y que históricamente ha prohibido la adopción a parejas del mismo sexo. Entonces, te repito, Anderson, no se trata de oponerse por oponerse o salir con un discurso curuchupa, no. Es un tema de respeto a la Constitución y las leyes en todos los temas. Y te lo dice una persona a la que rara vez se le han respetado sus derechos y que sabe lo que sufre un niño discriminado y que sabe lo que sufre un joven señalado. Lo he vivido en carne propia. No es sano para la humanidad los procesos discriminatorios y por eso las luchas sociales de las minorías tienen que ser reconocidas y garantizadas en los marcos constitucionales legales de las naciones. Pero pretender extralimitarse o violar procedimientos por querer agradar a una minoría tampoco es sano para la democracia. Ok, cerramos el tema de la diversidad sexual. Vamos a entrar a la política para aprovechar el espacio que tenemos. Todo lo que he dicho lo dije como candidato en campaña. Sí, lo reconozco. Y me mantengo en mi posición. Te reconozco, tienes coherencia en el discurso político, que es mucho más de lo que puedo decir de algunos amigos que tengo en otros lares de la política. Decepcionado de la clase política, decías hace unos minutos. ¿Qué te decepciona? El clientelismo que existe hoy en la política. Ver uno de los más grandes esbirros del correísmo como Mariano Zambrano compartiendo tarima hoy con Jaime Nebot, de parte y parte. Entonces, los valores políticos que le estamos enseñando a las futuras generaciones como sociedad están por los pisos. Hombre, ver un joven de 30 Tú que vienes de un discurso popular, de un discurso de las clases sociales, compartiste tarima con un banquero como Guillermo Lasso. ¿Cuál es la diferencia? Jamás compartí tarima con él. Le diste el apoyo para la segunda vuelta. No es verdad. Muéstramelo. Estuviste apoyando que exista segunda lo vuelta. Lo que decías que exista segunda vuelta. ¿Y a quién era ese Querían apoyo? robarse un triunfo ilegalmente. No era a Guillermo Lasso, era la democracia. Pretendían hacer fraude. Yo era parte de la elección todavía, como candidato a la presidencia. Y sabía que Correa quería hacer fraude electoral y robarse la posibilidad de que los ecuatorianos vayan a segunda vuelta como lo habían decidido en las urnas. Y salí jamás al lado de Guillermo Lasso. Me reuní con Guillermo Lasso y nunca hice público un apoyo, porque definitivamente sí lo hiciste. Respeto a Guillermo Lasso como ser humano. Creo que tiene una familia excepcional que la pude ver de cerca en su casa, pero sus ideas políticas distan de las mías. Vamos, yo he criticado la alianza entre Jaime Nebot y Mariano Zambrano, se lo he dicho al propio socialcristianismo en y no solo esa, fue en todo el país. Mi trabajo es cuestionar este tipo de criterios. Sí. Si hablamos de que la política en este país ha sido incapaz toda la vida de llegar a acuerdos reales, ¿por qué en el momento en que llegan a acuerdos Jaime Nebot, Mariano Zambrano, Guillermo Lasso, Lenín Moreno, nos ponemos tan enojados? A ver, son dos cosas muy distintas. Yo no me pongo enojado porque Lasso, en una actitud coherente, decida mantener el orden constitucional y democrático y no darle paso a los deseos del correato de desestabilizar al país y crear un caos para nuevamente ser gobernados por esa pandilla de narcotraficantes lideradas por el capo
del narcotráfico en el Ecuador, Rafael Correa. Yo no me opongo a eso. Yo me opongo a que durante 10 años mantengas un discurso de oposición mientras debajo de la mesa estás mamando con ese gobierno y después agarras a sus más álgidos representantes, les pones tus camisetas y los pones en tu partido. Estás hablando de Jaime Nebot. Me decepciona ver el daño que le hace un Iván Espinel a la juventud ecuatoriana, al joven político, a la juventud en política. Yo decía, me apena, no es que me apena que sea castigado por su delito, él así lo decidió para su familia, lamentablemente. Me apena que se le haga daño a la juventud que estamos naciendo en política y que un joven tan joven se haya dejado seducir y se ha descubierto robándose millones de dólares del Seguro Social. Pero claro que decepciona y claro que apena. Entonces, muchas veces sientes que nadas contra la corriente, o como lo dijo Bolívar pocos días antes de su muerte, siento que arado en el mar. Dices que no vas a estar en papeleta en 2021. Lo veo muy difícil. ¿Para qué te metiste a política si no es para correr elecciones? No necesariamente todos los miembros de una organización tienen que ser candidatos, si no, no nos alcanzarían las papeletas. Yo soy el presidente nacional de mi partido. En esta elección querían lanzarme a la prefectura, querían lanzarme a la alcaldía, y dije, no voy a ser candidato. Difícilmente sea candidato en el 2021, porque creo que el Twitter ha contaminado, además de lo que ya he mencionado, a la política. Y hoy cualquier persona piensa que por tener 100 retweets puede ser candidato a presidente. O sea, es una locura. Y le hacen un daño terrible al país. Porque por figurar buscan salir en los canales de televisión solicitando acciones que violan la Constitución. O sea, decir que puedes reformar la Constitución vía plebiscito para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana es ser un ignorante. Porque no puedes hacerlo, no puedes reformar la estructura del Estado vía Constitución, tienes que hacerlo vía Asamblea Constituyente. Lo decía el propio Julio César Trujillo, que presidía ese consejo, ¿no? Pero no a través de una consulta popular. No puedes hacerlo a través de una consulta popular. La Constitución es absolutamente clara al respecto. Por ejemplo, yo he propuesto la bicameralidad en el país y creo que sería un gran acierto proponerlo como un plan de Estado, ir a una constituyente que permite introducir en la Constitución la bicameralidad y que las exigencias para ir al Senado sean realmente rigurosas y que solo el Senado sea el que apruebe las reformas presupuestarias o los actos de fiscalización a ministros de Estado y quitarle a ese circo llamado asamblea al que llega cualquiera, eso te voy a decir, esa a mí me capacidad. gusta la bicameralidad, pero si no podemos con una asamblea, imagínate lo que Tener sería menos con representantes, no, porque las exigencias. Hoy Correa, por demagogia, hizo que un joven con 18 años pueda ir a la asamblea sin tener ningún conocimiento y legisle leyes que van a normar a toda la población sin tener ninguna experiencia en ello. Entonces Correa no buscaba el bien del país. Correa, que criticó que artistas o futbolistas participen en política, después los puso en sus listas porque se sentía impopular. Entonces hay que tener una línea de coherencia, porque a nivel personal llevo muchos años de preparación y lo hago como un compromiso con el país, para tratar de darle el mejor proyecto de gobierno en el caso de que algún día decida volver a ser candidato a la presidencia de la República. Y no puede ser que sencillamente por clientelismo político o por jugar con el cerebro del electorado, propongamos cualquier locura, cualquier payasada, sencillamente porque me genere votos. ¿Apoyarías a Lazo en el 21? Mira, yo te repito que la visión política de Lazo, de la privatización, de entregarle todo a la empresa privada y a la banca, tampoco la comparto. Para mí todo extremo es malo. Y ya lo vivimos con un ex Harvard como Maguad, dominado por los socialcristianos, creó un feriado bancario y armó una hecatombe social solo superada en cuanto al perjuicio económico por los 10 años del correato, que se terminan robando 70.000 millones de dólares en este país. Otro supuesto honoris causas, que a propósito después de ser presidente nadie le ha regalado uno solo. Entonces,
Yo soy un hombre de centroizquierda a una línea media que busca lo mejor de ambos sectores, pero que principalmente considero no tener o no enmarcarme en una ideología. Las ideologías han destruido a las políticas y a los pueblos. Ecuador no puede ser gobernado por un modelo capitalista, porque en el capital se impone el dinero y Ecuador es un país sin moneda. Ecuador no puede ser gobernado por un país netamente socialista, porque en el socialismo tú y yo competimos en igualdad de condiciones y Ecuador no es un país que brinda igualdad, porque tú tienes trabajo y yo no lo tengo. No podemos competir. Las tasas de desempleo o de empleo informal, como le llamó Correa, son extremadamente altas. Entonces, tenemos que adaptar las ideologías a las necesidades de nuestros pueblos y para eso hay que ser muy flexible y hay que ser un político del siglo XXI que lo entienda bien y que no se enmarque en los ismos y se rija solo por ello. Ni vas a ser candidato, ni te convence las opciones que se van pintando para el 21 públicamente. ¿Qué vas a hacer en el 21? Ser un ciudadano común que desde el campo político respalde lo que en su momento vea representa la mejor opción en el panorama político en ese momento, o quizás las condiciones cambien y pueda estar como candidato o mi partido tenga un candidato al que tenga que respaldar. No sé, en política 6 meses es un mundo. ¿Ves a tu padre siendo candidato? Mira, ¿tú que lo conoces mejor que nosotros? Honestamente no. Yo veo a Abdalá Bucaram participando única y exclusivamente si se llega a candidatizar a Jaime Nebot. Porque creo que es, qué sé yo, no sé cómo catalogarlo, pero hay algo ahí que tiene que acabarse. Y creo que hasta por sanidad. No tengo nada en contra de Jaime Nebot. Todo el daño que nos causó como familia, yo lo he perdonado. Me he reunido con él incluso sin ningún problema. Creo que es un hombre extremadamente inteligente, pero creo que la inteligencia es una fuerza limitada que queda doblegada ante la fuerza del corazón, del alma, de la bondad, que son capacidades que no encuentro en esa tendencia política. ¿Cómo ves a Moreno? Mira, Lenín Moreno hereda un país quebrado, con una deuda impagable, con todas las empresas públicas quebradas, saqueadas, con una deuda sextuplicada. Rafael Correa la agarró en 11.000 millones de dólares, la dejó en 70 y pico mil millones de dólares. Y por ejemplo, en el mes pasado, mientras Correa tenía en sus años de gobierno 1.200, 1.400, 1.600 millones de dólares de liquidez en la caja fiscal, Moreno el mes pasado tenía 80. Entonces, en el campo social le va a ser muy difícil a Lenín Moreno hacer un buen gobierno. En el campo político de fiscalización y de justicia, creo que este gobierno ha tenido una actitud democrática de permitir que la justicia haga su trabajo y de esclarecer muchos temas que estaban indignando a la sociedad. Pero para volver al propósito central de la entrevista, Moreno no se está dando cuenta que este tipo de temas pueden armarle una hecatombe social que ni siquiera lo ha conseguido la subida de la gasolina. O sea, el daño que Buendía le está haciendo al Ecuador y el favor que Buendía le está haciendo al Correato es incuantificable. Correa ha llamado a marchar en un sinnúmero de ocasiones y le han salido siempre las fustanes que comieron de él. La señorita Buendía va a convocar decenas de miles de personas indignadas que no quiere que les toquen a sus hijos. ¿Tú vas a marchar? Voy a marchar. Aunque Correa haya convocado la misma marcha. Correa no convoca ni a su esposa. O sea, a mí Correa no me convoca. Ni lo que diga Correa, ni las acusaciones de Correa para mí tienen ninguna validez y yo lo digo abiertamente. Y es más, lo emplazo porque va a ver esta entrevista porque es fanático de nuestras entrevistas. Te emplazo a que sigas acciones legales en mi contra y soy responsable de lo que digo. Yo no puedo tener credibilidad ni validez en el mayor narcotraficante que gobernó este país, quien introdujo el cartel de Sinaloa en el Ecuador y hoy vive prófugo con todos los 70.000 millones que se robó de los más pobres en nuestro país, incluso con los recursos del terremoto,
y hoy ya está comprobado. Tú sabes que cada vez que le dices narcotraficante a Correa en este espacio, yo te jodo con lo mismo, que es, ¿cómo me pruebas que Correa es narco? O sea, Bueno, yo sé que Correa era delincuente, yo sé que fue un mal gobernante. Porque yo no creo en las coincidencias, o sea, pero narcotraficante, pues... Si el socio principal del Chapo Guzmán declara en la Corte de Nueva York, que es un acto que no entiendo por qué todavía no lo opera la Fiscalía, podría ir ante la Corte norteamericana en New York y pedir el testimonio en el acuerdo de cooperación internacional, donde se dice claramente que los camiones del ejército ecuatoriano eran utilizados para traficar la droga del Chapo. Habrá militares que colaboran con el narco, habrá que no es lo mismo militares que el presidente sea narcotraficante. O sea, cuando se trataba de hacer responsable a un expresidente de los actos de terceros, todos lo aplaudíamos. Entonces, los actos de un ministro de Educación, con el famoso caso del linchamiento mediático que fue la mochila escolar, que nunca se pagó en el gobierno de Bucaramanga, todos los aplaudíamos. Pero Correa no sabía de los robos de Jorge Glass, no sabía de los robos de Alexis Mera, no sabía que en sus camiones, cuando Patiño era ministro de Defensa, traficaban drogas en los camiones de la Armada. No sabía Correa. Por el amor de Dios. Pruebas es lo que más existe y estamos preparando todas para ir formalmente ante la Fiscal General de la Nación y presentar por fin el caso de narcotráfico en contra de Rafael Correa. Cuando las tengas, vuelve, porque todavía no me convences con eso. Bueno, está bien, y es tu decisión a no ser convencido. El país hoy lo sabe. Gracias por estar aquí, Anderson, por la oportunidad. Gracias a ustedes. Terminamos con mi conclusión de esta mañana, el punto final. Yo no sé cuál debe ser el camino que cada familia tomará con respecto a los debates de la diversidad sexual y no sé cuáles van a ser los siguientes puntos en la agenda ni a dónde nos va a llevar a parar. No sé si es bueno o malo que haya matrimonio igualitario, no sé si es bueno o malo que discutamos luego la adopción de parejas del mismo sexo. O mejor dicho, lo sé, pero no importa tanto lo que yo sepa o lo que yo opine. Lo que sí sé con mucha convicción es que creo que a partir del 12 de junio somos un mejor país. Somos un mejor país porque hace mucho que no teníamos un debate profundo como sociedad. Porque hace mucho que voces valiosas que estaban calladas y recluidas en el interior de su casa no salían al público y compartían en la plaza pública que es el Ecuador las ideas distintas que todos tenemos. Así que en estos tiempos de intolerancia, cada vez que te digan que no tienes derecho a luchar por lo que creas, o sea, que creas que las parejas del mismo sexo deben adoptar hijos y que haya niñas trans y que debe haber un matrimonio igualitario y respetarse, o sea, que creas que se está destruyendo la familia y que con nuestros hijos no te metas, cada vez que alguien te diga que tu punto de vista está equivocado, pues el equivocado es él. Este es el mejor ejemplo y la mejor oportunidad que tenemos para construir un mejor Ecuador. Un Ecuador donde tú defiendas tu punto de vista respetando el punto de vista del otro. Un Ecuador donde tú por fin salgas a la calle sin que un político te llame a salir a manifestar. Un Ecuador donde busques las vías democráticas para hacer valer tu opinión. Donde si estás en desacuerdo con una decisión de la Corte Constitucional, busques los mecanismos legales para frenarla. Y si estás a favor de esa decisión, busques los mecanismos legales para blindarla. Es un Ecuador que nos obliga a usar las herramientas democráticas. Y a la final, aunque nunca nos pongamos de acuerdo, ya estamos de acuerdo en algo. Tenemos posibilidades de debatir, de confrontar, sin que eso nos convierta a ninguno en enemigos. Gracias por ver estas entrevistas, gracias por ver este programa. Y aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscán desde El Escalón, en Ordesa.